Guiones y guionistas, capítulo 278. Hoy veremos unas cuantas excepciones y particularidades del formato estándar de guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del estructurado mundo de los guionistas y el formateado arte de los guiones. Como he explicado varias veces en podcast y en los cursos, hay un formato de guión estándar que conviene respetar a la hora de escribir nuestros guiones. Pero siempre hay excepciones y particularidades del formato de guión, por lo que hoy voy a comentar en este podcast varios ejemplos. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas si acaso es esa vuestra intención. Si no, simplemente aprenderéis a escribir guiones, que ya es suficiente. Tenemos cursos para escribir cortometrajes, largos, series, webseries, documentales, videojuegos, cómic, animación, bueno, lo que queráis. 45 cursos a día de hoy y cada semana subimos 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de portafolio para guionistas, con una clase en la que vamos a ver un ejemplo real de portafolio de un guionista, de una guionista en este caso, en una plataforma web, que es otra de las opciones donde podéis subir vuestro portafolio en el caso de que no tengáis web personal. Bueno, ¿a qué me refiero con plataforma web? Pues adelante los suscritos a los cursos, que podéis verlo porque ya está subido la clase de hoy. Y el sábado continuamos con este curso tan divino de arquetipos de las diosas. En este caso la protagonista es otra de las diosas vírgenes, la guerrera Atenea. Ya sabéis que este curso nos ayuda un poco a poder trabajar nuestros personajes femeninos en nuestras historias, ya que si reconocemos cuál es su arquetipo dominante y si tienen algún otro más, bueno, pues podemos trabajar mucho más dándole una especie de unidad al personaje. Y ahora sí nos vamos con las excepciones y particularidades del formato de guión. Como os decía antes, ya expliqué en un podcast que hay un formato estándar de guión. Os pongo aquí un enlace en las notas del programa por si acaso no lo habéis escuchado todavía. Pero bueno, también he profundizado en ello con ejemplos mucho más claros y de una forma mucho más distendida en un curso completo de formato de guión que tenemos aquí en la plataforma. El caso es que hoy vamos a ver algunas excepciones y particularidades que espero que os resuelvan algunas dudas. Aunque, como siempre os digo, si tenéis dudas con cómo se escribe algo en concreto, estéis escribiendo un guión y, oye, no sé cómo se escribe esto, bueno, pues buscad el guión de una película en que aparezca y observad cómo lo escribió el guionista. Pero bueno, vamos con las dudas. La primera duda que quiero resolver es cómo escribir el diálogo si el personaje habla en otro idioma. Bueno, aquí os voy a hablar de dos opciones que son diferentes, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, vamos a verlas y os cuento cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. La primera de ellas es escribir el diálogo en el idioma en el que esté escrito la mayor parte del guión y después aclaras en las acotaciones o paréntesis el idioma en que está hablado. Claro, todo esto entonces va a hacer como que el guión esté solamente escrito en una lengua, aunque alguno de los personajes hable en otra lengua, con lo cual después vais a tener que traducir esos diálogos que están hechos en otras lenguas antes del rodaje, ¿no? Para que los actores obviamente lo digan en el lenguaje original. De esto os voy a poner un ejemplo de la película Roma, escrita por Alfonso Cuarón, bueno, escrita y dirigida. Y trata obviamente sobre los diálogos que mantienen la personaje protagonista con la otra compañera mixteca. Os leo. Adela, de 26 años, mejor amiga de Cleo y también mixteca, sale al patio. Sus conversaciones privadas son en lengua mixteca combinada con algo de español. Adela, y luego aparece entre paréntesis, en mixteco. Apúrate, manita, que está Fermín al teléfono. ¿Claro? No, o sea, nos lo ponen todo directamente en castellano, porque claro, en mixteco obviamente lo saben muy pocas personas, ¿no? De ese grupo de indígenas, con lo cual, claro, si la gente lee el idioma, o sea, lee el guión en español o en inglés, que seguro que lo tradujeron al inglés para buscar financiación, claro, no va a entender nada, no vamos a entender nada, ¿no? Con lo cual directamente lo ponen en el típico castellano que pondrían, castellano mexicano, apúrate manita, que está Fermín al teléfono, y antes nos la aclaran, ¿no? Poniendo en mixteco.
Este método, por ejemplo, es el que hemos utilizado nosotros en la escritura de Explota, Explota. Hay un personaje que es italiano y habla en italiano, y claro, nosotros ponemos entre paréntesis en italiano. Esto al principio nos generó una duda, porque bueno, realmente hubo un momento que incluso llegamos a hablar con un amigo italiano para que nos fuera traduciendo, y cuando hablaba en italiano lo poníamos en italiano. Pero realmente nos dimos cuenta que realmente dificultaba la lectura. Luego, más que el amigo este italiano, tendríamos que hablar más bien con un filólogo, con alguien que nos lo dejara todo como mucho más claro, y estábamos todavía en la fase de escritura de guión, porque claro, luego ya en rodaje el propio actor era italiano, había productores italianos, o sea, como que luego se podía trabajar mucho mejor el texto, incluso con el propio actor. Con lo cual al final decidimos ponerlo así, ¿no? Poníamos el nombre del personaje y luego poníamos en italiano. Había veces que de repente si queríamos que dijera alguna palabra italiano-español, porque claro, son idiomas que a veces se parecen y que yo, por ejemplo, que no soy italiano, sí que te puedo decir pronto, o te puedo decir alguna palabra así en italiano, ¿no? Y se puede mezclar. Y aquí el personaje es un personaje que, bueno, había vivido con una persona española, con lo cual podía conocer algunas palabras españolas. Bueno, vamos a ver ventajas y desventajas de este método. La ventaja directa es que los lectores del guión leen todo el texto en el mismo idioma, lo que facilita la lectura. Además, todos los lectores entenderán el guión aunque no conozcan el otro idioma, ¿no? El ejemplo que os ponía del mixteco, ¿no? De la otra forma, empezarías a leer y decías, ¿y esto qué quiere decir, no? Si lo hubieran puesto directamente en mixteco. Incluso si lo pones en italiano, aunque el español más o menos lo puedes traducir, bueno, seguro que hay palabras que no sabes que no sabes qué son. Con lo cual, bueno, la ventaja es esa, ¿no? Que facilitas la lectura. Y la desventaja sería que no se aprecia en la lectura la riqueza y variedad del uso de varios idiomas, ¿no? El guión es menos parecido a la sonoridad final de la película. Luego el espectador lo va a ver, lo va a escuchar a alguien hablando en mixteco subtitulado o a alguien hablando en italiano subtitulado. Y esa va a ser la riqueza de la película, que hay distintos personajes que hablan distintos idiomas. Pero claro, eso leyendo el guión no te enteras. No te enteras porque claro, que te pongan en mixteco o en italiano no es lo mismo a leerlo ya directamente en ese idioma. Con lo cual, bueno, pues esto obviamente vosotros veréis si utilizáis este método o el otro método, que es el que os voy a explicar ahora mismo, que es escribir el diálogo original y la traducción utilizando la doble columna. Tanto Final Draft como otros programas de escritura de guión te permiten utilizar dos columnas en los diálogos. Esto normalmente se utiliza para expresar que dos personajes hablan a la vez, por ejemplo, si hay dos personajes que están medio hablando a la vez, uno encima de otro, bueno, pues lo pones ahí, pones en una columna lo que dice un personaje y en el otro lo que dice el otro personaje, pero también lo puedes utilizar para mostrar la traducción, es decir, para utilizar los dos lenguajes, el lenguaje en el que lo va a decir el actor y en el lenguaje en el que es el mayoritario del guión, con lo cual lo van a utilizar los lectores del guión. Y aquí os voy a poner un ejemplo de una película maravillosa, la de The Two Popes, de los dos papas, escrita por Anthony McCarthy, una película preciosa, la verdad, y en la que hablan varios idiomas. Hablan varios idiomas porque, claro, ya se sabe que los papas, los cardenales, además de su idioma original, pues todos aprenden italiano, aprenden latín, luego de repente pueden hablar inglés, o sea, como que, bueno, utilizan varios idiomas. Os leo el ejemplo, perdonad obviamente mi nivel de inglés, que ya sabéis que es very low, pero bueno, yo os lo leo para que lo entendáis. En cualquier caso, yo todos los ejemplos que estoy poniendo voy a hacer un salvapantallas, voy a hacer una captura de pantalla de esta parte del diálogo y lo voy a poner en mi web. Con lo cual, si tenéis alguna duda, queréis verlas cómo está puesto literalmente, pues ya sabéis que en mi web vais a podcast, a el nombre de este podcast y bueno, ahí aparece. The boy is heading for an outdoor mass, celebrated by Archbishop Bergoglio as he walks along with tune into the sermon in como es VO, bueno, en versión original. Esto es la descripción, con lo cual esto aparece en el idioma inglés, que es el idioma de todo el guión. Yo os estoy hablando solamente de los diálogos. Entonces, a partir de ahí aparecen dos columnas. En una, Bergoglio aparece en inglés y en el otra, en español, que es como va a aparecer en la película. Dice Bergoglio en inglés, pone Bergoglio, VO, ¿no? Voiceover. Once a young man, his name was Francesco Bernardone, was a walking in the wood. Y luego aparece en castellano. Había una vez un muchacho que caminaba por un bosque. Se llamaba Francisco Bernardone.
con lo cual el que está leyendo el guión, bueno, va a seguir, está todo en inglés y va a ver qué es lo que dice en inglés sin necesidad de oír, de saber español, pero bueno, los que sepan los dos idiomas, bueno, pues van a poder también verlo en español, cuáles son las palabras exactas que el guionista ha decidido que digan los actores. Otro ejemplo sería un poquito más adelante, porque el cardenal Ratzinger, claro, hay un momento que se encuentra con otro personaje y hablan en italiano. Y lo pone así en la propia descripción de la acción. Pone, a ver, he always get it right, they speak in Italian, ¿no? Te lo pone como que directamente están los dos personajes hablando en italiano. Y aquí aparece en una columna en inglés y en la otra en italiano. Ratzinger of first photo, Lula, president of Brazil. Y a la derecha pone Lula, presidente del Brasile. Luego dice Paolo, correct, seem like he is saving the country. Y luego dice después, y en italiano, giusto, sembra che stia salvando il paese. Bueno, si mi inglés es patético, pues ya el italiano, ¿qué contaros? Ratzinger dice, Margaret Queen of Denmark. Y luego, Margaret Regina de la Dinamarca, ¿no? Bueno, pues eso, que te lo van poniendo en inglés y en italiano. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este método? Que puedes entender lo que dice y ves cómo será dicho en el idioma original. Esto obviamente si sabes los dos idiomas, pues puedes matizar, encontrar todos los matices y claro, otra de las ventajas también es que como guionista puedes manejar los dos textos, porque tú ya no solamente cómo se dice el español, digo, cómo se va a decir en español, que es como lo quieres, no solamente cómo se va a decir, cómo se va a leer en inglés, sino también cómo se va a decir luego en español, en italiano, bueno, como queramos, ¿no? Puedes, si conoces los dos idiomas, puedes controlarlo, o si tú te encargas de la traducción, porque hablas con la persona que te está haciendo la traducción, puedes hablar de los matices del idioma. Y la desventaja es que hace el guión un poquito más farragoso de leer, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a leer, aparecen los textos, las acciones, luego aparece el diálogo en una columna central y bueno, lo lees de una forma rápido. Que de repente te aparezcan las dos columnas, una en inglés y otra en italiano o en español o los idiomas que sean, claro, eso te hace como que te ralentiza la lectura, tienes que ver en qué idioma está cada uno, cuál es, bueno, como que te saca un poquito. Segunda cuestión, ¿cómo puedo enfatizar algunas palabras en las descripciones para darles mayor relevancia? Si queremos enfatizar algunas palabras en las descripciones o diálogos, podemos utilizar la riqueza de los formatos de palabra, los formatos de palabras en la escritura. ¿A qué me refiero con eso? Al subrayado, a la negrita, a la cursiva o a las mayúsculas. Porque al poner una palabra en un formato diferente le estamos dando más relevancia. Estamos ayudando a que el lector sepa de su importancia, ¿no? Estoy leyendo un guión y de repente que algo aparezca en mayúsculas o subrayado cuando no debería estar, es como de, uy, esto es muy importante, ¿no? Y claro, al utilizar este recurso estamos mostrando el estilo del guionista, porque claro, esto es un recurso muy personal y va a depender del gusto y el estilo de escritura de cada guionista. Esto no os puede decir, no, esta palabra siempre tenéis que ponerla en mayúscula o subrayado. Esto obviamente va a depender mucho de vuestro estilo como guionistas. Lo importante es que sepáis, tanto si estáis leyendo un guión o como si estáis escribiendo el guión, que podéis darle más importancia a cierto tipo de palabras, de frases, poniéndolas eso, en mayúsculas, en negritas, subrayándolas, en cursiva, un poco según os guste más. Y vamos a ver algunos ejemplos extraídos del guión La noche de 12 años, que está escrito por Álvaro Bechner, el uruguayo, y que está basado en el libro Memorias del Calabozo de Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro. De hecho, el guión, la versión que aparece en internet, se llama Memorias del Calabozo, que era como el libro original, un libro que, bueno, los que conocéis un poco la historia de Uruguay, yo no la conocía, pero de hecho este libro yo me lo leí hace años, por un guión que estuvimos escribiendo también sobre Tupamaros en la época de la dictadura, y claro, Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro fueron dos Tupamaros, Huidobro ya murió, Rosenkopf sigue vivo, que bueno, fueron Tupamaros, fueron guerrilleros y nada, estuvieron junto con Mujica, fueron uno de los 9
rehenes que, bueno, pues una vez que capturaron los policías, los militares aquí en Uruguay en la dictadura, bueno, pues les tuvieron como 9 años totalmente aislados, de calabozo en calabozo, no se sabían dónde estaban, y bueno, y torturados, y bueno, mil cosas que les hicieron. Y luego lo sorprendente es eso, que una vez que acabó la dictadura, se metieron en política, y al igual que Mujica fue presidente del gobierno, pues Huidobro, por ejemplo, fue ministro de Defensa, Rosenkopf creo que fue ministro de Educación, o sea, como, bueno, pues realmente después de todo lo que pasaron, acabaron siendo ministros. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Hay un momento donde dice: los soldados se dispersan en los pasillos, subiendo algunos al segundo piso. Se escuchan por debajo de siga el baile, al compás del tamboril, los gritos dentro de las celdas. Y siga el baile, aparece subrayado, porque es una canción que tiene este nombre. Siga el baile, al compás del tamboril. Es una canción uruguaya, ¿no? Y claro, aquí lo que aparece en cursiva y subrayado, siga el baile, y luego al compás del tamboril continúa en cursiva, ¿no? De tal forma que te están diciendo el nombre de la canción y que es una canción, ¿no? Te lo subraya como eso, como para mostrar que es texto de una canción. En otro momento pone: la oscuridad del patio es iluminada a contraluz por los enormes focos de la cárcel. De lejos sigue escuchándose al compás del tamboril, y nada, y aquí aparece, por ejemplo, focos en mayúscula, ¿no? Que te dice eso: iluminada a contraluz por los enormes focos de la cárcel. O sea, focos no tendría por qué estar puesto en mayúscula, porque bueno, no tendría por qué, ¿no? Pero aquí lo pone en mayúscula como para enfatizar que son muy grandes, ¿no? Que esa es la luz que lo ilumina todo. Y luego al compás del tamboril lo sigue poniendo en cursiva. En otro fragmento pone: ruido del motor, agitadas respiraciones de los 3 rehenes, Rosenkopf, Huidobro y Mujica, aparece entre paréntesis. Luego aparecen 2 guiones de estos centrales y pone desconcierto, 2 guiones, miedo y angustia, punto. De la capucha sale vapor, 2 guiones, respiraciones heladas. Claro, al escribir estos guiones, que no tendría mucho sentido, ¿no? Poner 2 guiones ahí centrados en mitad de una descripción, entre las palabras desconcierto, miedo e angustia, respiraciones heladas, claro, lo que te hace es crear un poco este clima diferente, ¿no? Te está hablando del desconcierto, miedo, angustia, un poco de lo que siente el espectador, o sea, de lo que siente, el personaje, pero claro, al ver estos guiones, al lector del guión le está metiendo un poco en esa sensación, ¿no? De decir, bueno, vale, este personaje está sintiendo esto, ¿no? Esa ruptura de lo que es el texto normal con los diálogos, bueno, respiraciones heladas, desconcierto, miedo, bueno, te sitúan un poco en ese ambiente. Más ejemplos. El soldado coge la arpillera y se la embolsa en toda la cabeza de Mujica. Grita desesperado. Grita aparece en mayúsculas, ¿no? Mujica también. Y pone se ahoga. Y luego aparece el soldado le hace un torniquete, que está subrayado, en el cuello. Otro lo empuja más contra la pared, le golpean en la espalda, le abren las piernas. Aquí solamente aparece subrayado: el soldado le hace un torniquete. Y claro, está enfatizando la importancia que tiene este momento, ¿no? Al leer el soldado le hace un torniquete subrayado y luego lo demás no, ya, claro, o sea, te estás imaginando el torniquete en el cuello y la violencia que está utilizando el actor, el personaje, ¿no? Contra el otro personaje. Para esto se utiliza, ¿no? En la escritura, el estilo este. Voy subrayando como para dar importancia y decir, hostias, o sea, que le está machacando el cuello, lo está matando, ¿no? Más textos. Sus manos, atadas con esposas lo pone en mayúsculas, muestran los signos de la dureza. Luego aparecen 2 guiones, tiemblan y están ensangrentadas, ¿no? Aquí esposas aparece en mayúsculas, otra forma de, no debería aparecer en mayúsculas de una forma teórica, pero al ponerlo en esposas en mayúsculas, claro, le estás dando la importancia, casi que te está llevando al plano detalle, ¿no? Las manos atadas con esposas y esposas en mayúsculas, por un lado te están hablando de las manos, con lo cual estamos obviamente viendo el plano detalle. Y luego muestran los signos de la dureza. Tiemblan y están ensangrentadas. Y tiemblan y están ensangrentadas lo pone subrayado. Con lo cual yo estoy viendo clarísimamente el plano, ¿no? La escritura de Álvaro Bechner ya me está indicando a ver las manos temblando con signos de dureza, ensangrentadas. O sea, le está enfatizando muchísimo, ¿no? Luego también pone, de pronto mira a su alrededor y aparece subrayado: un calabozo de 1,20 de ancho, sin nada, ni cama, ni colchón, ni mesa, ni lavatorio, ni taza sanitaria, todo eso ha aparecido subrayado, y luego pone nada. Nada no está subrayado, pero está en mayúscula.
Claro, en un guión realmente yo se lo digo siempre a mis alumnos, no tienes que poner lo que no aparece. Tú lo que tienes que poner es lo que aparece, porque que no aparece puede ser millones de cosas. Tú lo que tienes que poner es lo que aparece. Sin embargo, aquí el guionista quiere enfatizar tanto como que llegas a un calabozo donde no hay nada, ese vacío, que no solamente pone el nada en mayúsculas, sino que se dedica a enumerar todo lo que no hay. O sea, que no hay cama, que no hay colchón, que no hay mesa, que no hay lavatorio, que no hay taza sanitaria, te pone lo que no hay y encima lo subraya. O sea, como que la importancia es, imaginaos, ¿no? Realmente, claro, yo no sé si aquí no recuerdo si tomó un plano corto del personaje cuando entraba, pero claro, si tomas el plano, imaginaos si te meten en un calabozo donde no hay nada, ni sitio donde mear, ni nada, ni mesa, ni colchón donde dormir. Con todo esto quiere darnos la sensación que viven los personajes en ese momento, que es una reproducción de la situación que vivieron, bueno, pues las personas reales, ¿no? Mujica, Rosenkopf y Huidobro y el resto de rehenes, bueno, en esa situación de las que nos está narrando la película. Y este tipo de énfasis también Bechner lo utiliza en los diálogos. Os leo totocito. La acción dice: el mayor se enciende otro cigarro. Y luego en el personaje pone: mayor Nino Gavazzo. Teníamos que haberlos matado en su momento. Como no lo hicimos, ahora vamos a volverlos locos. Y vamos a volverlos locos, esa línea está subrayada dándole, recuerdo, no sé si estaba en el tráiler esta frase, que es tan fuerte, ¿no? Lo de, vale, no hemos podido matarlos cuando estábamos guerreando con ellos, ahora vamos a volverlos locos, ¿no? Que es un poco el objetivo, ¿no? de lo que hicieron con estos rehenes, porque realmente les podían haber matado como mataron a otros. Lo que pasa es que, claro, ellos eran también unos de los cabecillas del movimiento Tupamaro y realmente matarlos era algo demasiado bestia, ya lo sabía la prensa, lo sabían todo, con lo cual, bueno, pues se dedicaron a putearlos durante 9 años. Bueno, tenía más ejemplos preparados, pero como ya va largo el podcast, lo que voy a hacer va a ser dividirlo en 2 y os voy a emplazar a otro próximo, la semana que viene, donde veamos más excepciones y particularidades del formato de guión. Siempre os lo digo, que si pensáis que le puede ser útil a alguien, decídselo. Este podcast, estamos hablando de guiones y guionistas. Si alguien quiere aprender a escribir guiones, o bueno, también valdría incluso para novela, bueno, pues comentadle que existe un podcast que se llama Guiones y Guionistas, que lo pueden encontrar en iTunes, en iVoox, en Spotify, que también luego lo paso a vídeo y está en YouTube, y que pueden escucharlo, y que es gratis. Pero muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga y salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!